Bienvenidos a Aprende Historia. El vídeo de hoy lo empezamos con fuerza, pues como podréis comprobar, estrenamos nueva intro. Bien, primero os preguntaréis, ¿qué es esto? A primera vista parece una bandera, y efectivamente es la bandera de Argelia. Y vosotros os preguntaréis, ¿por qué digo esto, no? Pues digo esto porque el vídeo de hoy trata acerca de el Islam, una de las religiones abrahámicas que mayor número de fieles y seguidores concentra a sus espaldas. En este vídeo explicaré la historia del Islam desde su aparición hasta el día de hoy. Además, intentaré explicar los hechos en el marco histórico en el que ocurren, es decir, será un vídeo totalmente objetivo, en el cual no daré mi opinión acerca de los hechos en las diferentes partes del vídeo. Así bien, comencemos. Pero primero explicaremos el concepto de religiones abrahámicas, que es un concepto que algunos habéis escuchado y otros no. Las religiones abrahámicas son aquellas religiones que toman como principal cuerpo de adoración a una deidad o ser superior, y también toman como cuerpo de adoración a Abraham Ibrahim en árabe, que es el primer de los tres padres fundadores del judaísmo, religión de la cual derivan el Islam y el cristianismo. Otra serie de religiones abrahámicas son, por ejemplo, los movimientos rastafaris, que no es el concepto que nosotros tenemos actual de rastafari, sino que son unos movimientos religiosos que surgen en Etiopía y se trasladan luego a Jamaica y toman Etiopía como tierra santa de la religión. Y por último quedan el resto de las religiones que se hacen llamar religiones da'ármicas, es decir, lo contrario de religiones abrahámicas, y por decirlo de alguna manera, que está no muy bien dicho, son religiones paganas. Estas religiones creen en varios dioses, es decir, que son politeístas y no se asemejan en ningún concepto con las anteriores nombradas. Estas religiones son las procedentes de Oriente y de la India, como por ejemplo son el hinduismo, religión da'ármica, el sintoísmo, el zoroastrismo y todas esas religiones que provienen de Oriente. Ahora procederemos a explicar la historia del Islam, y para ello nos trasladaremos años atrás, vamos a viajar años atrás, en concreto 1470 años hacia atrás, en concreto el año 570, para poder explicar la historia del Islam. Entonces ahora viajamos a través del tiempo y nos trasladamos al nacimiento de Mahoma. Mahoma nace en el año 570 en la Meca. Y para aquellos que no sepan quién es Mahoma, Mahoma fue el último profeta mandado por Dios para promulgar su palabra ante el pueblo. Entonces Mahoma nace en el año 570 en la Meca, en el seno de una familia humilde. Y este se queda huérfano a una temprana edad y tiene que ser acogido por su abuelo, primeramente por su abuelo Abdel Mutalib y luego por su tío paterno Abu Talib. Estos pertenecían a una familia muy poderosa de la Meca. Entonces viajamos al año 610, cuando Mahoma tiene unos 40 años y este experimenta la visión y la presencia de una deidad poderosa, de un ser superior, que es Dios, y este le comunica que Mahoma es el elegido para promulgar y profesar su palabra entre el pueblo. Entonces Mahoma experimenta una serie de milagros, luego más tarde, que son recogidas en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, como lo es la Biblia los cristianos, y esta serie de sucesos milagrosos se escriben en el Corán. Entonces, el primer milagro que se narra acerca de Mahoma es la aparición del arcángel San Gabriel ante Mahoma. Entonces, el arcángel San Gabriel se aparece ante Mahoma, este se monta sobre sus lomos y deciden viajar al inframundo. Entonces el arcángel San Gabriel extrajo un coágulo negro y de este dijo: esta era la parte por donde Satán podría seducirte. Después lo lavó con agua del pozo de Zazam en un recipiente de oro y devolvió su corazón al sitio. Entonces los niños y compañeros de juego con los que se encontraba Mahoma, porque Mahoma cuando se le apareció el arcángel San Gabriel estaba jugando con sus amigos, ¿no? Entonces apareció de repente y le preguntaron a su nodriza: ¿dónde está Mahoma? Y se pensaban que Mahoma había sido asesinado. Entonces todos se dirigieron a él, pero descubrieron que Mahoma estaba vivo.
Esto fue uno de los primeros milagros que le sucedió a Mahoma tras la aparición de Dios. Entonces, Dios ya se le ha aparecido a Mahoma, le ha comunicado que Mahoma es el elegido para profesar y promulgar su palabra en el pueblo. Entonces Dios ya ha cumplido, ahora le toca cumplir a Mahoma. Mahoma se dedica gran parte de su vida a la promulgación del Islam y a conseguir captar gente, por lo menos empezando por la Meca y luego ya se expanden en gran territorio. Mahoma comienza anexando a sus creencias a mendigos y pobres y luego, tras los años, Mahoma se junta con un considerable número de personas y estos deciden expandir el Islam a lo largo de todo el territorio. Entonces luego se decide que el Islam se debe de expandir primordialmente hacia Medina y en el año 622 se produce este movimiento. Mahoma y sus seguidores se trasladan a Medina, que anteriormente se llamaba Yathrib, y tras una larga batalla estos consiguen introducirse en la ciudad. Eso ocurre en el año 622. A ese año se le denomina la Égira. Es uno de los años más importantes porque se considera el año en el cual culmina el Islam. Por eso los musulmanes toman este año como comienzo de su calendario. Es decir, que los árabes consideran el año 622 como el comienzo de la historia de la civilización. Es uno de los años más importantes para los musulmanes. Entonces, aquí en este mapa podemos ver la primera expansión del Islam, ¿no? Entonces, estos son los territorios conquistados por Mahoma durante el 622 al 632, año de la muerte de Mahoma, y podemos ver que ha conquistado todo esto. Hasta el río Nilo, Egipto, por eso en Egipto hay musulmanes, hasta Turquía, hasta la península de Anatolia y los actuales territorios de Irán, Irak, Pakistán y todos esos países. Y la península arábiga, ¿no? Yemen, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etc. Entonces, aquí podemos ver Medina, Yathrib y la Meca, que es la ciudad por la que empezó Mahoma. Entonces, Mahoma se traslada a Medina, a Yathrib, y a partir de aquí comienza la expansión del Islam por todo el territorio de Oriente, ¿no? Y luego ya se trasladan luego más tarde a la península ibérica y se trasladan a muchos más territorios. Tras un largo periodo de conquista y expansión de la nueva religión, llega el año 632 y en ese mismo año se produce la muerte de Mahoma. Tras su muerte se producen de rebeliones y contiendas para acceder al trono. En ese mismo año, en el 632, llega al trono Abu Bakr, porque recordamos que Mahoma no podía tener sucesor, pues este tan solo tuvo 4 hijas y el sucesor tenía que ser un varón. Como anteriormente he dicho, Abu Bakr llega al trono, consigue acceder al reinado del califato y a partir de aquí ya se forman los sucesores de Mahoma en orden de lista descendente. Entonces, el primero es Abu Bakr, en el 632 comienza, luego a Abu Bakr le sucede Umar, a Umar le sucede Othman y a Othman le sucede Ali ben Ali Abi Talib, que muere en una guerra civil, y le sucede su hijo Hassan ben Ali, que solo gobierna 6 meses y 3 días, y ya a partir de ahí, eso finaliza en el 661 y se forma la dinastía Omeya, que la funda Muawiya I. Entonces, a partir de aquí, de la fundación de la dinastía Omeya, el Islam se convierte como religión oficial del califato y ya empieza a experimentar una expansión de dimensiones considerables. Este consigue llegar hasta Egipto, la península de Anatolia, la península ibérica, que es un punto destacable con respecto a la expansión del Islam. A la península ibérica el Islam llega en el año 711 cuando el califato Omeya gana la batalla de Guadalete, que se libra en el río Guadalete, en la provincia de Cádiz, y se produce también la expulsión del pueblo visigodo del territorio peninsular, implantándose así el Islam en su totalidad en todo el territorio de la península ibérica, exceptuando la zona del País Vasco. A partir de aquí, el Islam empieza a fundamentarse y a estructurarse como religión oficial de un califato que es. Por ende, se empieza a escribir el Corán, al Corán en árabe, que quiere decir la lectura, y es el libro sagrado de los musulmanes, el cual recoge la palabra de Dios y una serie de preceptos que deben de seguir sus fieles y seguidores para llevar una vida
buena. Uno de los preceptos, por ejemplo, es rezarás 5 veces al día en dirección a la Meca, o donarás limosna a los necesitados, etc. Entonces, también cabe destacar una palabra que aparece mucho en el Corán y que se está escuchando mucho en la actualidad, que es yihad. Que yihad quiere decir el esfuerzo sobrehumano que tienen que realizar los musulmanes para la adecuada expansión de su religión. Es una palabra que aparece con bastante frecuencia en el Corán. Y aquí finaliza el vídeo de hoy. Antes de despedirme, me gustaría mandar todo nuestro apoyo desde Aprende Historia a la ciudad de Barcelona. Y recordad, como decía el gran sabio Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. He aprovechado toda esta situación para explicar el Islam, porque para entender los hechos que están ocurriendo en la actualidad hay que viajar atrás para entender lo que ocurre, porque la historia es el momento y estamos viviendo en todo momento la historia. Recordar, suscribiros, darle like para así poder subir más vídeos y crecer. Nos vemos en otro vídeo. Chao.